No la he tirado. Está envuelta en papel periódico viejo, metida en una caja de zapatos con olor a humedad, en el fondo del ropero que ya casi no abro. Pero no la he tirado. La taza azul, con esa flor de lavanda en el costado y una pequeña astilla en el borde. Sé exactamente dónde está. La siento, como si tuviera temperatura o como si supiera que sigo pensando en ella. No me atrevo a tocarla, pero tampoco puedo deshacerme de esa cosa. Porque, aunque suene estúpido, siento que si la boto, si la rompo, algo va a volver, o algo se va a quedar. Adentro, pegado a mí. Todo empezó con esa taza. Y con Clara. Yo tenía 21 años cuando la conocí. Acababa de entrar a trabajar en una gasolinera por las noches, y en las mañanas, antes de irme a dormir, pasaba por una cafetería chiquita, de esas que aún usan pizarra en la entrada y sillas de fierro que rechinan. Ahí trabajaba ella, Clara, 30 y tantos, piel pálida, labios muy rojos. Tenía una forma extraña de mirarte, no coqueteaba como otras mujeres, te evaluaba, como si pudiera ver detrás de los dientes, del corazón, del deseo. Al principio no hablábamos mucho. Yo pedía un café, a veces un panecito, y me sentaba solo, medio dormido por el turno. Pero un día que no había nadie más, me preguntó por qué siempre llegaba a la misma hora. Le conté del trabajo, de mis horarios, del insomnio. Esa fue la primera conversación. Después empezó a guardar mi pan preferido, a servirme ella misma, a poner una ramita de canela en el café sin que yo se lo pidiera. Me atrapó sin darme cuenta. Nunca le pedí su número, nunca hablamos de nada romántico, pero las cosas se fueron dando. A las pocas semanas ya me estaba esperando fuera de su turno. Íbamos a su casa, pequeña, antigua, con olor a hierbas raras, y pasábamos horas ahí, encerrados. Yo no hablaba de ella con mis amigos, y no porque me avergonzara, sino porque era algo distinto. Era una relación sin nombre. Yo nunca la llamé mi novia, nunca me pidió explicaciones, pero siempre sentí que ella sabía más de mí que yo mismo. La cosa cambió el día que conocí a Beatriz, una compañera de trabajo, de mi edad, divertida, dulce. Empezamos a salir de a poco, sin grandes intenciones, pero una tarde, sin pensarlo demasiado, le conté a Clara que ya no iba a poder verla más. Le dije que lo nuestro había sido bonito, pero que quería otra cosa, algo más normal, más sano tal vez. Y ahí sí, vi algo en sus ojos que nunca había visto, algo que me dio frío. No lloró, no gritó, solo me dijo, «Está bien, pero pasa mañana. Dejaste unas cosas acá». Y fui. La taza estaba en la mesa cuando llegué. La casa tenía las ventanas abiertas, pero no entraba aire. Estaba caliente adentro. Clara estaba más maquillada que de costumbre, con un vestido largo, azul oscuro, y me sonrió como si nada hubiera pasado. Yo solo quería recoger una mochila con ropa que había dejado, pero me senté un minuto, lo juro, solo un minuto. Ella me trajo el café en esa taza, la azul con la flor de lavanda. Olía diferente, como a hierbabuena con algo más espeso, como metálico. No pregunté. Tal vez porque me sentía culpable, tal vez porque no quería hacer una escena. Tomé un trago, solo un trago, y en ese momento ella me puso la mano en el hombro y me dijo, «Que todo lo que diste se te regrese multiplicado». Me reí. Pensé que era una de esas frases de autoayuda, de libro barato. Me levanté, tomé mi mochila y me fui. Pero esa noche, algo empezó. Primero fue un sueño. Clara encima de mí, con el vestido puesto pero con los ojos completamente negros. Me decía cosas que no entendía, como en otro idioma. Yo intentaba moverme y no podía. No era excitante. Era una sensación de estar siendo invadido. Me desperté bañado en sudor, con una erección dolorosa, tan intensa que no podía caminar bien. Pensé que era estrés o culpa, pero se repitió, y luego durante el día empecé a pensar en ella sin querer, a buscarla en redes, a pasar por la cafetería, aunque sabía que ya no trabajaba ahí.
Y lo peor, cada vez que intentaba estar con Beatriz, me sentía mal, mareos, náuseas, imágenes mentales de Clara. Una vez llegué a oler su perfume mientras estaba besando a otra persona. Me obsesioné, pero no con amor. Era otra cosa, una especie de necesidad física mezclada con asco, con rabia, con una impotencia que no sabía cómo explicar. Mis amigos empezaron a notarlo. Me decían que estaba flaco, que tenía los ojos hundidos, que me estaba volviendo paranoico. Empecé a dormir en horarios raros, a evitar conversaciones. Y entonces, una noche, pasó lo que me rompió. Me masturbé llorando. Llorando, sí. No de placer, no de culpa, sino de miedo. Porque sentía que no lo estaba haciendo yo, como si alguien me estuviera usando desde dentro. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez algo me habían hecho. Después de esa noche empecé a buscar respuestas. No fui a un médico ni a un psicólogo. Fui con Leti, una amiga de mi mamá. De esas señoras que siempre están hablando de limpias, de energías, de que hay cosas que no se ven, pero se sienten. Le conté solo una parte, que había estado con una mujer que me sentía raro desde que terminamos, que tenía sueños extraños y pensamientos que no podía controlar. Ella no se sorprendió, solo me preguntó una cosa. ¿Bebiste algo de ella, justo antes de que todo empezara? Ahí lo supe. Sentí cómo se me bajó la presión, me dieron ganas de vomitar, no tenía que responderle. Lo que sea que me hubiera hecho, venía de esa taza. Leti me miró en silencio, como si ya supiera. Fue a su cocina, trajo un frasco de vidrio con agua y me pidió que me quitara la camiseta. Me la roció con esa agua que olía raro, como a cloro con flores. Me dijo, eso no es un embrujo cualquiera. Eso es un amarre sexual con sustancia personal, fuerte, y tú lo absorbiste por la boca. No quise escuchar más. Me paré. Me fui. Sentía que me estaba volviendo loco, pero mientras caminaba a casa, algo dentro de mí se quebró. No me estaba volviendo loco. Me habían hecho algo, me habían metido algo, no con una inyección ni con una droga, con un café, con una taza, con su sangre, su intención, su deseo de que yo no fuera libre, y funcionaba, porque yo no podía dejar de pensar en Clara, no con amor, con necesidad, como una maldición que me tenía pegado a su sombra. Intenté seguir con Beatriz, salir, distraerme, pero todo se arruinaba. Cada vez que intentaba besarla, el estómago se me revolvía, no por asco a ella, por rechazo de algo más grande, como si mi cuerpo se negara. Un día me sangraron las encías en medio de una cita. Otro día escuché claramente una voz que decía mi nombre cuando estábamos a punto de acostarnos. Me fui, sin explicaciones. Empecé a dejar de hablar con la gente, a salir solo de noche. Pasaba horas en la cafetería donde la conocí, aunque ya estaba cerrada. Me sentaba en una banca frente al local y me quedaba ahí, esperando algo. No sé qué. Soñaba con ella casi todas las noches. A veces me pedía que regresara, otras veces se reía, otras me miraba desde una esquina de la habitación y decía mi nombre, pero con una voz infantil, como una niña que juega a ser alguien más. Una madrugada, no aguanté más. Fui a su casa. La ventana estaba abierta, las luces apagadas. Toqué la puerta, y ahí estaba, Clara, con el mismo vestido azul. Me dijo que sabía que yo volvería, que el cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar, que yo le pertenecía, que aunque estuviera con otras, nunca sentiría lo mismo. No le respondí, solo la miré, y me fui, pero al día siguiente me corté el brazo con una lámina oxidada mientras trabajaba. No fue grave, pero mientras sangraba sentí una erección. Fue el momento más humillante de mi vida. El cuerpo confundiendo dolor con deseo, sufrimiento con necesidad. Y entendí,
No era solo una maldición, era una reprogramación completa. Me habían vuelto un esclavo, un títere de algo que no entendía. Pasaron semanas, luego meses. Me aislé, empecé a escribir lo que sentía, lo que soñaba. A veces encontraba en los textos palabras que no recordaba haber escrito, frases como «vuelve a ella», «no luches», «la flor ya está adentro». Y lo peor, una vez desperté con la taza azul en mi mano. No sé cómo llegó ahí. Estaba envuelta en un trapo, sobre mi cama. No la había visto desde esa vez en su casa, pero ahí estaba, tibia, con un olor dulce, metálico, asquerosamente familiar. No me atreví a tirarla. La guardé en la caja, y desde entonces no he vuelto a abrirla. La taza está ahí. Desde hace años. No la toco, no la muevo, pero a veces cambia de lugar. La he encontrado más cerca de la puerta, más al fondo del ropero, o con el papel periódico roto, como si se hubiera agitado sola. Y no, no soy sonámbulo, no uso medicamentos, no bebo. Hay días en que me convenzo de que todo fue una obsesión, una coincidencia, una serie de errores emocionales que me afectaron más de lo que deberían. Pero entonces sueño con ella, oigo su voz, vuelvo a sentir ese ardor detrás de los ojos, en la nuca, en la base del vientre. Hace poco intenté tener una relación, otra vez. Pensé que el tiempo había curado algo, que tal vez ya no funcionaba el amarre, o que había sido más mental que real. Pero no, no podía tocarla. Cada vez que me acercaba a su cuerpo, escuchaba una palabra en mi cabeza. Una sola, infiel, y no era mi voz. Era la de Clara, fuerte, cálida, grave, como si estuviera acostada detrás de mi espalda, susurrándome al oído. La chica con la que estaba me dijo que me notaba tenso, que mis ojos parecían estar en otro lugar. Me pidió que hablara, que fuera honesto, y yo solo me puse a llorar, no de tristeza, de agotamiento. Estoy cansado de tener a alguien más dentro. Me hice una limpia, varias, de hecho. Ruda, huevo, rezos, agua bendita. Un santero me dijo que había una conexión aún viva, que el vínculo no se había roto porque yo, en el fondo, no quería romperlo. Y tal vez tenga razón. Hay una parte de mí que sigue regresando a ella, que se excita al recordar el olor de su cuello, que busca su mirada en otras mujeres, que quiere volver a probar ese café, sentir ese calor venenoso que lo arruina todo, pero que también calma. A veces me toco pensando en ella, y lloro después. No hay placer, solo una descarga vacía, como si alguien apagara una vela por dentro. Y ahí lo supe. No se fue, no me dejó, sigue adentro. La taza azul es solo un recordatorio físico, un símbolo. Pero lo verdadero, lo que se metió en mí, no está en la cerámica, está en mi aliento, en mi espalda, en mis sueños. El otro día desperté y tenía la marca de una flor dibujada con ceniza en el espejo de mi cuarto, la misma flor de lavanda que tiene la taza. No tengo velas en casa, no fumo, nadie entró. Y aún así, ahí estaba. La limpié con rabia. Golpeé el espejo, quise romperlo todo, pero cuando abrí la caja para tirar la taza, algo me detuvo. Un olor. No venía de la taza, venía de mí, de mis dedos, de mi saliva. Y entonces entendí lo que Leti me dijo hace años y que en ese momento no quise aceptar. Lo que tomaste, ahora eres tú. Han pasado más de 6 años desde la última vez que vi a Clara en persona. He intentado mudarme, cambiar de ciudad, cambiar de vida, pero la taza siempre está ahí, siempre aparece, y cuando intento dejarla atrás, siento su cuerpo sobre el mío mientras duermo. No me abraza, no me toca, solo respira, fuerte, húmedo, adentro de mi oído. No sé si esto es una confesión o una advertencia. Solo quería decirlo en voz alta, aunque sea una vez.
Porque hay algo que nadie te dice cuando juegas con personas que saben usar lo que tú no entiendes. A veces el deseo no se corta, se envenena, y cuando lo tomas, aunque sea en una taza, ya no puedes escupirlo. A mí nunca me dijeron que lo que mató a mi mamá no fue la enfermedad. Me lo hicieron entender con silencios, con miradas, con una taza de té que no me supo a nada, servida en la sala con las cortinas cerradas 3 días después del entierro. Fue mi tía Chabela la que lo dijo, pero no directamente. Lo dijo mirándome como si esperara que yo recordara algo que ni siquiera viví. Me preguntó si todavía soñaba con la tumba de Leti. Leti era mi prima. Se murió cuando yo tenía 4 años. A veces me confundo y creo que la recuerdo, pero no. Son fotos, cosas que me contaron y una imagen que se me quedó, su lápida blanca y bajita, con una cruz oxidada arriba. Hay cosas que no se llevaron con ella, me dijo mi tía. Cosas que se quedaron ahí, ahí. Como si fuera suficiente decir eso para que yo entendiera. Y lo fue. Lo fue porque en cuanto mencionó a Leti, supe que no estaba hablando de un recuerdo. Estaba hablando de lo que estaba debajo. Literalmente. Mi mamá falleció un miércoles de noche, y el jueves en la mañana ya estábamos en la casa del pueblo. Llovía sin parar, y el camino de terracería se estaba deshaciendo. Fue un entierro triste, pero corto. No había mucha gente. Yo no sabía nada de lo que había pasado antes. No sabía que, según mi tía, alguien de la familia había enterrado un trabajo contra mi mamá muchos años atrás. Algo para callarla, para hacerla sufrir poco a poco, para alejarla de todos. Y que ese trabajo, ese encargo, fue enterrado en el cementerio viejo donde está Leti. Cuando pregunté por qué ahí, mi tía bajó la voz y dijo: porque una maldición agarra más fuerza si se entierra junto a alguien que ya se fue, y más si ese alguien no descansa. Ahí fue cuando me quebré por dentro, no porque creyera al 100% en lo que me decía, sino porque ella sí lo creía, y lo decía con un miedo que no parecía teatro. Me dijo que años atrás habían ido con un santero del otro lado del cerro, uno que ayudaba a veces en cosas fuertes, que él les advirtió que el trabajo no se había desactivado por completo, y que si no lo sacaban podría saltar a otra mujer de la familia. ¿Y por qué no lo sacaron?, le pregunté. Tu mamá no quiso. Dijo que no iba a moverle a cosas que ya estaban enterradas. Esa frase me persiguió todo el día, y en la noche también. Dormí en la que fue la habitación de mi mamá. Había fotos viejas en las paredes, una con Leti, cuando eran adolescentes. Mi mamá estaba seria, pero los ojos de Leti eran distintos, como si estuviera viendo algo detrás de la cámara. Me desperté a las 3:42 de la madrugada. Lo recuerdo porque el reloj de la cocina tenía luz azul y parecía congelado. Escuché un ruido como de tierra cayendo dentro de la casa. Me levanté, pero no encontré nada. Solo ese olor húmedo, fuerte, como de maceta podrida, como cuando escarbas donde hay raíces muertas. A la mañana siguiente, acepté ir con mi tía a ver al santero. Se llamaba Don Melquiades. Tenía los dedos llenos de anillos y hablaba como si no quisiera que lo grabaran. Lo primero que me dijo fue: «Tú ya la traes encima». Yo no entendía a qué se refería. Después sacó una hoja de papel doblada en 4. Era un dibujo, un triángulo con un símbolo dentro, y algo parecido a una muñeca. Me explicó que el trabajo original que se hizo contra mi mamá fue personalizado, con un testigo, algo que pertenece a la persona y que se deja enterrado junto a un objeto simbólico. En este caso, una muñeca de trapo, con cabello humano y ropa usada. Si lo enterraron en la tumba de tu prima es porque la usaron como sombra, para que la muerte se repartiera.
Fue la primera vez en mi vida que sentí un frío en el centro del pecho. No por lo que dijo, sino por lo que cayó. Mi mamá y mi prima se llevaban bien, pero había historias, rumores de que Letty escuchaba cosas, que la habían encontrado un día hablando sola en el panteón, que decía que alguien la usaba, y ahora eso tomaba otro significado. Don Melquíades aceptó ir con nosotras esa noche. No podía ser de día. Él insistió. Dijo que hay trabajos que responden si los tocas con el sol encima, que hay que escarbar cuando la tierra está ciega. Cementerio viejo, lodo hasta los tobillos. Yo llevaba una linterna pequeña, mi tía una vela con una copa de sal encima, y el santero un costal lleno de cosas que no quiso mostrar hasta que llegáramos. Letty estaba enterrada en la fila 3, junto a un álamo seco que ya no tenía ni sombra. Cuando nos acercamos, el santero se detuvo. Dijo, «No se asusten si escuchan cosas. Lo que está aquí abajo no quiere ser encontrado». Y así empezó. No sé cómo explicar lo que sentí cuando la pala tocó algo que no era tierra. Fue como un golpe en el estómago, aunque no me había movido. Era una sensación densa, como si el aire se volviera más grueso, como si algo empezara a mirar desde abajo. Don Melquíades nos hizo retroceder. Sacó una botella con un líquido oscuro, lo roció sobre la tierra y murmuró palabras que no quise entender. Mi tía temblaba, pero no por frío. Yo la vi apretar los labios, como si supiera que estaba a punto de salir. Y salió. Primero una bolsa negra, atada con cuerdas rojas. Luego una muñeca de trapo que parecía mojada, aunque la tierra estaba seca. Y al final, la foto. Era una foto rota, doblada. Solo se veía la mitad del rostro, la mitad que era la mía. Pero la foto estaba envejecida, manchada, como si llevara años enterrada. Lo imposible era eso. La foto era de antes de que yo naciera. No había forma. Don Melquíades nos miró sin hablar. Luego dijo, «Esto fue hecho para que siguiera, para que pasara». Yo no podía respirar bien. Quería pensar que era una coincidencia, que la cara de mi mamá y la mía se parecían, que alguien se equivocó. Pero no. En el reverso de la foto estaba escrito mi nombre. Karina. El santero sacó un frasco con sal y lo esparció sobre la muñeca. La muñeca tenía pelo humano cosido a la cabeza, y entre los hilos, algo más. Una pulsera. Reconocí esa pulsera. Mi mamá la había usado durante años, una con un dije roto, en forma de estrella. Mi tía empezó a llorar, pero sin sonido. Solo lágrimas que bajaban por su cara como si fueran parte del ritual. Y entonces se escuchó. Un grito, pero no de nosotros. Un grito que venía de la tierra, ahogado, como si alguien lo soltara desde el fondo de una caja cerrada. No era largo, fue breve, cortante, como una advertencia. El santero se quedó quieto, cerró los ojos, dijo, «Ella todavía está aquí». Yo no sabía si hablaba de Letty o de otra cosa. Después del grito, todo olía diferente, como a humedad podrida, pero con algo más. Un olor metálico, como si algo oxidado se hubiera abierto. Don Melquíades empezó a enterrar de nuevo las cosas, pero no todas. Dijo que no podíamos sacarlas, que si las movíamos, las consecuencias serían peores. El trabajo fue activado desde antes de nacer tú. Tu madre fue la primera, pero tú fuiste marcada para cerrar el ciclo. Yo pregunté qué significaba eso. Él solo respondió, «Todavía no ha terminado, solo cambió de forma». Al volver a casa, no hablé. Mi tía tampoco. Esa noche soñé con Letty. Estaba sentada sobre su propia lápida, con las piernas cruzadas, mirando algo en sus manos. Me acerqué y vi que sostenía la muñeca. Pero la cara cosida ya no era de trapo, era mi cara. Me desperté con los ojos ardiendo y la garganta seca. En la mesa de noche, la vela que habíamos usado en el cementerio estaba apagada y quebrada por la mitad. Desde esa noche no volví a ser la misma. Hay momentos en que siento que alguien camina detrás de mí,
pero no deja sombra. Hay días en que encuentro tierra suelta en mis zapatos, aunque no he salido. Una vez abrí el armario de mi mamá, donde guardábamos sus cosas, y encontré la pulsera, la misma, la del dije roto, la que habíamos visto en la muñeca. No debería estar ahí. La llevé de regreso al cementerio y la dejé junto al álamo seco. No para devolverla, para que supieran que yo no voy a quedarme callada como lo hizo mi madre. Pero desde entonces, cuando me miro al espejo, hay veces en que siento que no estoy sola en el reflejo. A veces su rostro, el de Leti, aparece detrás del mío, muy quieta, muy cerca, y en esos momentos me convenzo de que no escarbamos para cerrar nada, solo abrimos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te habló desde dentro. Tal vez fue la historia, o tal vez fue ella. Sea lo que sea, suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir contando lo que muchos prefieren callar. Cada suscripción tuya es una luz más en medio de lo que no se ve. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes dormir. Me acuerdo bien de esa madrugada porque no fue una cualquiera. No fue como esas veces que te despiertas por un mal sueño o porque alguien te llama. No, aquella vez me desperté por el dolor. Sentí un ardor tan raro en la espalda que lo primero que pensé fue que me había caído algo encima mientras dormía, o que me había cortado con algún resorte del colchón viejo. Pero no tenía sentido, porque no había nada en mi cama, nada. Me levanté medio tambaleándome, fui directo al espejo del pasillo y me subí la camiseta. Y ahí estaba, una línea rojiza, como si me hubieran raspado con algo afilado, pero sin sangre, como si la carne se estuviera abriendo sola, en forma de media luna, justo en el omóplato derecho. Tenía 15 años. Y sí, lo sé, hay gente que piensa que a esa edad uno se inventa cosas, que todo lo exagera, pero esto no me lo inventé, porque esa herida no fue la única, fue la primera. Todo empezó unos días antes. Mi mamá había llegado de una venta de ropa usada. Solía hacerlo cuando le pagaban algo extra o cuando conseguía bolsas de ropa que vendían las vecinas. En esa ocasión trajo 2 camisas, una blanca y otra a cuadros azul oscuro. Me dio la blanca a mí y la otra la guardó. Dijo que se la daría a mi primo o al tío más adelante, no me acuerdo bien. Yo me puse la blanca ese mismo día. No olía mal ni nada. Se sentía cómoda, como si ya la hubiera usado antes. Lo raro fue que esa noche no dormí. No por insomnio, fue porque alguien me hablaba. Yo estaba acostado, en silencio, y empecé a escuchar que alguien susurraba mi nombre. Desde la esquina del cuarto, me senté, prendí la luz. Nadie. Fui a ver a mis hermanos, estaban dormidos, mis papás igual. Apagué la luz, cerré los ojos, y el susurro volvió, más nítido, más cerca. Al día siguiente no le dije nada a nadie, porque, ¿qué iba a decir? Me habló alguien que no estaba ahí. A esa edad, decir algo así era pedir que se burlaran de ti toda la semana. Pero eso fue apenas el principio. Pasaron 3 noches. La cuarta fue la peor, porque esa noche, además del susurro, vi algo. Era como una figura, pero no entera, como una sombra, que se movía justo donde la luz de la calle no alcanzaba a entrar. No hacía ruido, no se acercaba, solo me miraba, o al menos eso sentía. Lo conté. No aguanté. Le dije a mi mamá, y ella, como era de esperarse, dijo que era una pesadilla, que apagara el televisor antes de dormir, que rezara, que no cenara tan tarde. Me dio una de esas pastillas de té con valeriana y todo siguió igual, excepto por la herida, porque cada día, al despertar, la media luna en mi espalda se iba abriendo más. Y yo empecé a cambiar. No comía. No hablaba mucho. Me costaba concentrarme.
y sentía una rabia constante, como si algo dentro de mí estuviera irritado todo el tiempo, como si mi cuerpo no fuera mío del todo. Una tarde, mientras me cambiaba la camisa, mi abuela, que vivía con nosotros por temporadas, me vio la espalda y se quedó muda. Solo preguntó dónde había conseguido esa camisa. Le conté que mi mamá la compró usada. Me dijo que se la diera. No me gritó, no se alteró, pero sus manos temblaban. Esa noche mi abuela no durmió, y a la mañana siguiente la encontré en la cocina, con la camisa en una bolsa, sentada, con una cara que no le conocía. Y ahí me lo dijo. Me dijo que esa prenda no era para mí, que había sido de mi tío Alberto, que él, ya con problemas fuertes con la bebida, había tenido una pelea muy fea con una mujer hacía años, que esa mujer había hecho cosas para que él pagara por lo que le hizo, que le había enterrado esa misma camisa, con pelo y tierra de cementerio, en una bolsa, en un lugar específico, pero que él nunca más la volvió a ver, porque la mujer desapareció del barrio, y que alguien, años después, había vendido sus cosas. Esa camisa tenía dueño y un destino, y yo me la puse. No lloré cuando mi abuela me lo dijo, pero creo que algo dentro de mí se quebró, porque yo no creía en nada de eso, hasta entonces, hasta que vi mi reflejo en el espejo y vi que mi sombra se movía medio segundo después que yo, hasta que empecé a soñar que caminaba en lugares que no conocía y despertaba con tierra entre los dedos del pie, hasta que me di cuenta de que por error estaba cargando una maldición que no era mía. Y lo peor, ya no sabía cómo soltarla. Mi abuela no se atrevió a tocarme después de eso. Me miraba como si algo dentro de mí ya no fuera suyo, como si yo fuera un lugar extraño, y no la culpo. Esa semana me empezó a doler la espalda como si llevara una piedra enterrada. El dolor venía por dentro, como si la carne misma se apretara desde adentro para romperse. A veces sentía que me sangraba, pero cuando me miraba al espejo no había sangre. Solo esa herida circular, más abierta, más roja, con los bordes como secos. Una tarde me desperté con el olor. Era fuerte, como de carne podrida. No venía de la calle, ni del basurero, ni del baño. Venía de mi cuarto, de mi cama, de mí. Y sí, lo sé, suena absurdo, pero no lo era. No quise ir al médico, porque ya sabía lo que iban a decir. Infección, dermatitis, hongos. No era eso. Era algo que me estaba comiendo desde adentro. Algo que respiraba cuando yo dormía. Algo que se reía bajito cuando me tapaba los oídos para no escuchar. Una noche, mientras me lavaba los dientes, vi una cosa que me hizo perder el poco control que me quedaba. Miré de reojo hacia el espejo y vi una figura justo detrás de mí. Era negra, como hecha de tela húmeda, y no se movía, pero lo peor fue que tenía mi forma, mi altura, mis hombros, mi postura encorvada. Era yo, pero de espaldas, y seguía ahí, incluso cuando me di vuelta. La camisa desapareció esa misma noche. Mi abuela la llevó a la casa de una mujer que conocía. Nunca la vi. Solo escuché a mi abuela hablar por teléfono, decir cosas que no entendí. Sí, pero el niño no es el objetivo. Sí, lo usó sin saber. No, no hay forma de que vuelva a tocarla. Pensé que con eso acabaría todo, que si el objeto ya no estaba, todo iba a parar. Pero no, porque no era la camisa, era lo que la camisa había traído. Un par de días después empecé a vomitar tierra. No lo digo como figura poética, era literal. Tierra húmeda, negra, con olor a moho. Mi mamá me llevó al hospital. Dije que había comido algo raro. Me hicieron análisis. No encontraron nada. Estrés, dijeron, crisis nerviosa. Pero yo sabía que era otra cosa. En las noches me despertaba con las uñas sucias, como si las hubiera usado para cavar, y soñaba con árboles sin hojas, con perros que lloraban en los techos,
con ojos enterrados en bultos de barro. Mi piel se volvió grisácea, mi voz más grave. A veces mi mamá decía que no la reconocía, y entonces pasó lo de la cocina. Estaba solo. Mi familia había salido. Yo me quedé porque ya ni al colegio iba. Escuché la puerta de la cocina abrirse. Creí que habían regresado. Fui a mirar. Nadie. Pero en la mesa había una taza, una de las viejas con flores naranjas, llena, con café. Yo no había hecho café, ni había dejado esa taza ahí, y ahí fue cuando ya no pude más. Llamé a mi abuela, le dije todo. Le grité que algo me estaba usando, que esa cosa no se había ido. Ella vino esa misma noche. Trajo una vela, agua, algo que olía a eucalipto y ajo, y puso una silla en medio del patio. Me pidió que me sentara, y me miró fijo. «No voy a quitarte nada», me dijo. «Solo voy a pedirle que se vaya». Yo no creía en esas cosas, hasta ese momento. Pero cuando cerró los ojos y empezó a murmurar, algo dentro de mi pecho se retorció. Sentí como si alguien hubiera metido una mano caliente en mi espalda, y como si esa mano apretara justo el borde de la herida. Empecé a llorar, no porque quisiera, porque mi cuerpo lo hizo solo, y entonces lo escuché, esa voz, desde atrás de mí, la misma que me había susurrado semanas antes, pero esta vez no decía mi nombre, decía otra cosa. «No era para ti, no era para ti, no era para ti», una y otra vez, y cuando abrí los ojos, vi mi sombra. Estaba delante de mí, proyectada en la pared, pero yo tenía la luz detrás. Era imposible, y sin embargo, ahí estaba, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirándome. Mi abuela paró. La vela se apagó sola, me abrazó fuerte, y no dijo nada más esa noche. Pero los susurros no se fueron, no del todo. Después de ese intento de limpieza, las cosas cambiaron un poco, solo un poco. Ya no vomité tierra, ya no soñé con árboles secos, ni con gente enterrada viva. Pero el silencio se volvió más pesado. Seguía escuchando cosas a lo lejos. Un golpecito en la madera cuando no había nadie. Mi nombre dicho muy despacio justo antes de quedarme dormido. Cosas así. Y la herida no cerró, no por completo. Se secó. Sí, se volvió una marca como de quemadura vieja, con bordes duros, color rojizo, como si me hubieran apagado un cigarro caliente en la espalda. Pero nunca desapareció. Nunca. Pasaron años. Me mudé. Cambié de ciudad, de amigos, de vida. Pero la marca siempre vino conmigo. Y a veces las pesadillas también. Lo peor de todo no fue el dolor. Fue saber que eso nunca fue mío. Que me lo puse sin querer. Que tomé algo que alguien más estaba destinado a cargar. Y que esa cosa, ese error espiritual, me eligió simplemente porque me vestí con lo que no debía. Una vez, ya con más de 30 años, volví a ver a mi tío. No hablamos del tema. Él no supo nunca lo de la camisa, al menos no de mi boca, pero esa noche, lo juro, me miró largo, como si me reconociera algo que no recordaba, como si algo que le pertenecía estuviera conmigo todavía, y no fue por cómo lo miré, fue por la marca. Yo tenía puesta una camiseta de esas sin cuello, y la cicatriz estaba ahí, apenas asomándose por el hombro. Él la vio, y no dijo nada, pero apretó los labios y bajó la mirada. Hoy en día, no soy alguien espiritual, no voy a templos, no creo en todo lo que me dicen, pero sé distinguir cuando algo se sale de lo normal, y eso fue lo que pasó. Algo se desvió, algo falló, un castigo destinado a otro cayó sobre mí, y me dejó cicatriz, y ahora la llevo. A veces, cuando me ducho, el agua caliente hace que la marca se enrojezca más de lo normal, como si algo debajo de la piel se activara. Y hay días, no siempre, pero sí, en que siento que alguien está detrás de mí en el espejo. No se ve, pero lo siento. No hablo de esto con nadie, ni con mi pareja,
ni con amigos, ni siquiera con mi madre. Porque cuando uno dice, tuve una herida que se abrió sola, o vomité tierra, o escuchaba a alguien que no estaba ahí, la gente no escucha de verdad. Solo te miran raro. Por eso lo cuento aquí, porque sé que este canal no es de los que se burlan, que los que están oyendo esto entienden lo que es cargar algo que no pediste. Y si hay alguien escuchando esto, que alguna vez compró algo usado, una prenda, un objeto, algo que no conocía del todo, solo piénsalo 2 veces, porque uno nunca sabe lo que otros le pusieron antes, ni a quién estaba destinado. Yo no debía tener esta marca, pero la tengo, y nadie me la va a quitar, no porque no quieran, sino porque ya es parte de mí. Y aunque nadie más la vea, yo sé que todavía late. Cuando me quedo solo, cuando el cuarto está oscuro, y cuando escucho esa voz, una vez más, desde el rincón donde no hay nadie, diciendo, no era para ti, pero la llevas tú.